En la era del vacío, Lipovetsky sostiene que la modernidad ha entrado en una etapa donde el centro ya no está en la colectividad, sino en el individuo. A esa etapa se le llama posmoderna o hipermoderna. En ella, las personas ya no se definen por su clase social, su religión o su ideología política, sino por su estilo de vida y su identidad personal. El yo se vuelve protagonista de todo. Está centralizada del individuo que se refleja en la búsqueda constante de la autoexploración, a la que Lipovetsky asocia como el narcisismo. Citando a Lipovetsky, el narcisismo es una de las respuestas al desafío inconsciente, combinando a reencontrarse el yo precipitado, a un trabajo indeterminado de liberación, de observación y de interpretación. Lipovetsky, 1983, página 54. Esto nos quiere decir que, a pesar de todo, el ser humano quiere liberarse de las ataduras que lo rodean, porque cada persona tiene diferentes ideas, metas, así como inseguridades o miedos consigo mismo. Lipovetsky hace referencia al narcisismo como un modo de exploración personal, pero termina atrapado en sus propios ideales que los encierran en sí mismo, o mejor dicho, en su propio yo, sin mirar más allá. Esta época marcada por la premisa del yo se caracteriza por la indiferencia del desinterés. Citando a Lipovetsky, la sociedad postmoderna es aquella en la que la reina indiferencia de masas donde domina el sentimiento o reiteración y estancamiento. Lipovetsky describe esta época como un momento de ligereza y descompromiso. Las personas ya no se sienten motivadas a luchar por grandes ideales, sino a disfrutar su libertad individual. El placer, la comodidad y la autoexpresión actualmente son prioridad. Sin embargo, detrás de esta aparente libertad hay una forma de dependencia, la necesidad constante de la aprobación y la validación en ese sentimiento. El individualismo narcisista del que habla Lipovetsky no solo significa no significa quererse a uno mismo, sino también vivir dependientemente de la mirada de los demás. Un ejemplo claro es el fenómeno de los influencers. Viven de su imagen, de su estilo de vida y de qué tanto pueden llamar la atención. Esta exposición constante implica una gran fragilidad. Deben adaptarse a las nuevas tendencias para seguir siendo relevantes. Esta lógica del yo visible, convierte a la identidad en un producto más del mercado, el cual solo busca explotar más y más. La cultura del hemífero, entre la moda y la desilusión. Uno de los aportes más interesantes de Lipovetsky es acerca de su análisis a la moda y cómo ésta dejó de ser una cuestión meramente estética. Ahora solamente es vista como una forma de vivir. Todo lo que conocemos, nuestras relaciones, sentimientos, pensamientos, todo eso funciona bajo un mismo concepto. Nada dura para siempre. De lo contrario, aquellos estancados pasarán a un segundo plano, dejando de llamar la atención del público y convirtiéndose de poco a poco en aquello que llamamos paseo de moda. Otro aspecto que es que cuando compramos ya no lo hacemos porque lo necesitamos o para resolver algún problema. Ahora el valor de las cosas se rige en qué tanto puedan aportar a nuestra imagen. De hecho, hay un ejemplo en los iPhone. No lo compramos simplemente porque necesitamos un nuevo celular. De hecho, hay muchísimos modelos más baratos que hacen la misma función o incluso hasta mejor. Pero simplemente lo compramos porque para que nos brinde estatus. Sin embargo, esta forma basada en lo material dura muy poco. La necesidad de innovar seguidamente solo nos desgasta mentalmente, generando un vacío difícil de satisfacer. Cuando algo ya no nos sirve, simplemente lo desechamos y seguimos adelante con nuestras vidas, con otro objeto que nos dé una felicidad, pero esta felicidad será momentánea. Y el aburrimiento se ha convertido en una amenaza constante, y Povesky lo interpreta como una expresión de libertad, la posibilidad de cambiar, renovarse o elegir entre alguna otra cosa. Pero esa libertad también lleva un precio, porque implica la obligación de mantenerse feliz en cada momento. Otros autores como Byung-Chul Han en 2014 amplían esta crítica al señalar que vivimos en una sociedad del rendimiento, donde cada persona se siente presionada cada día a ser su mejor versión. En lugar de obedecer a una autoridad externa, el sujeto moderno se autoexplota, buscando alcanzar estándares imposibles, generando problemas emocionales. Este vacío que nos habla Vygotsky no solo está en el ámbito cultural, sino también en el mental. Se han visto casos de personas que ya no pueden seguir con el ritmo de cambio constante ante una sociedad meramente perfeccionista, en donde solamente le importa cómo te ves, más bien ya no le importa de lo que eres capaz, eso ya no importa actualmente. Estamos atrapados en un ciclo de cambio constante, sin descanso o salida alguna.
Un campo perfecto para esta situación son las redes sociales. En nuestras cuentas aparentamos ser los más perfectos del mundo, que todo nos va bien y que cada día somos mejores, cuando en realidad detrás de cada pantalla hay una persona desdichada y ansiosa, porque ahora nuestro valor está ligado en qué tanto podamos llamar la atención, y eso se puede medir en la cantidad de fans o likes que tenemos. Los medios de comunicación y la publicidad se puede reflejar claramente esta dinámica. Ahora las marcas ya no te ofrecen productos, sino estilos de vida, emociones y promesas vacías acerca de realización personal que te llevarán fácilmente al camino de la felicidad. En cada campaña nos dicen que nuestra satisfacción depende de lo que consumimos, del cuerpo que tenemos o de la imagen que proyectamos. Eso se debe a que estos son los principales agentes que colaboran a ese estilo de vida, pero esto lo vamos a profundizar más adelante. Durante mucho tiempo, las personas encontraban un sentido en la religión, política, utopías del progreso o entidades externas. Estos relatos no solo guiaban a las personas, sino que les dan un sentido de pertenencia, un interés común, un propósito. Sin embargo, Lipovetsky afirma que todo esto se ha debilitado. En la modernidad, cada persona, cada individuo puede construir su propio camino guiándose principalmente de sus deseos, sueños o metas. A la primera vista, esto parece un aspecto muy positivo, ya sea libertad, autonomía, menos imposición externa, pero esta libertad tiene un costo. Sin una referencia colectiva, muchos experimentan soledad, incertidumbre o también fragilidad, cuando todo depende principalmente de uno mismo. También se hace un poco más difícil encontrar un sentido profundo a la existencia. Como consecuencia, la búsqueda del significado ha sido reemplazado por la búsqueda constante de estímulos. Hoy estamos rodeados por una saturación de imágenes, información, mensajes o contenidos que prometen felicidad, así como también belleza o hasta éxito, pero extraña vez invitan a pensar o a reflexionar sobre el sentido. La cultura del entretenimiento domina nuestra atención, series, redes sociales, plataformas, luchan por cada segundo de vista de nosotros, transformando todo lo que es una simple reflexión en una súper básica evasión. Este exceso de información inmediata provoca un declive del pensamiento crítico. Nos acostumbramos a lo rápido, superficial, así olvidando lo esencial, lo que antes era una cultura, espacio para comprender el mundo, a nosotros mismos, ahora se convierte en un tipo de espectáculo vacío, solo buscar qué entender. En sí, Lipovetsky nos señala que el postmodernismo consagra el vacío y la repetición, creando un pseudo acontecimiento que simula la importancia, pero carece en la profundidad. Y esta supuesta libertad de tener miles de opciones no nos hace más plenos. Al contrario, nos aislamos aún mucho más. Cuantas más alternativas tenemos, mayor es la sensación de pérdida y desorientación. Lipovetsky, su ambigüedad crítica. Lipovetsky es un autor que genera debate porque no se posiciona claramente como optimista ni pesimista frente a la modernidad. Más bien adopta una postura analítica y distante, describiendo los cambios culturales sin condenarlos ni celebrarlos. Esta neutralidad hace que algunos lo vean como observador lucido de la posmodernidad, mientras que otros lo consideran demasiado complaciente con el sistema neoliberal. En el área del vacío, Lipovetsky plantea que vivimos en una sociedad marcada por el hedonismo, la autonomía individual y la seducción del consumo. Según el sujeto moderno ya no busca grandes ideales o pertenecer a causas colectivas, sino experiencias inmediatas que den placer o reconocimiento. La moda, la publicidad y el consumo se convierten en los nuevos lenguajes con los que construimos nuestra identidad. Para Lipovetsky este proceso no necesariamente es malo ni bueno, simplemente es una consecuencia del desarrollo moderno. Sin embargo, muchos críticos señalan que esta mirada es limitada porque no cuestiona el trasfondo económico que impulsa este individualismo. Autores más críticos afirman que el neoliberalismo no es una evolución natural, sino un modelo que fomenta la competencia, la autoexplotación y el desgaste emocional. En ese sentido, Lipovetsky describe los síntomas como el narcisismo o la banalidad, pero no analiza las estructuras que lo producen. Aún así, su obra tiene un importante sobre todo en el campo de la comunicación.
Lipovetsky nos muestra que lo cotidiano, la moda, la imagen, los medios, también es un espacio para entender cómo se forman nuestras emociones, deseos y relaciones. Nos recuerda que detrás de lo superficial existen tensiones profundas de la vida moderna. Su pensamiento dialoga con autores como Jung-Chul Han, quien habla de la sociedad del rendimiento, un mundo donde cada persona se exige éxito, productividad y felicidad constante. En ese punto, Lipovetsky nos ayuda a entender cómo la modernidad convierte la libertad en una presión emocional que muchas personas terminan en agotamiento. En conclusión, el valor de Lipovetsky no está en ofrecer soluciones políticas, sino en mostrarnos cómo los cambios culturales moldean nuestra sensibilidad y nuestra forma de vivir. Su ambigüedad es, en realidad, una invitación a reflexionar sin prejuicios sobre la modernidad, entendiendo que es un espacio lleno de contradicciones, libertad y vacío, deseo e insatisfacción. Su obra nos permite mirar ese tiempo con mayor conciencia y cuestionar el papel de la comunicación, cómo juega en la construcción o pérdida de sentido de nuestra vida cotidiana. La hipermodernidad y el papel del comunicador. Lipovetsky plantea que vivimos en la hipermodernidad, ya que estamos en la etapa donde los valores de la modernidad, progreso, la innovación e individualismo se han intensificado, es decir, todo ocurre con una rapidez como la información, el consumo, las emociones y la comunicación se aceleran, generando lo que es una sensación de libertad, pero también de agotamiento y de saturación. Aunque hay más información que nunca, entendemos que esta ya no llega ni se comprende por igual. Es decir, los medios pueden influir en el público, pero no interponer comportamientos. Por eso los comunicadores deben aceptar, en este caso, que no todos los receptores son activos. La hipermodernidad también ha cambiado lo que es la intimidad, ya que lo privado se vuelve público en redes sociales. Es decir, el yo se convierte en un producto que busca aprobación. Aunque todos nos exponemos, no nos garantiza la comprensión ni la empatía. Razón por la que Lipovetsky nos invita a reflexionar sobre el sentido de comunicar, ya que la comunicación puede alimentar lo superficial o puede ayudar a recuperar lo humano, ya que esto promueve lo que es el pensamiento crítico y también construye lo que es una comunidad. Bueno, también nos da a entender que la responsabilidad del comunicador es doble, ya que éste reconoce su influencia en lo que es la creación de imaginarios sociales y también usa el poder para generar mensajes con profundidad, tanto como profundidad, autenticidad y también social, lo que evita construir lo que es una cultura del vacío.